Saludos a todos los participantes de la Cátedra de Procesos Acusatorios y Judiciales en la especialización técnica en Inteligencia y Táctica Policial que dicta el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Saludarlos y a la vez indicarles que hoy vamos a ver los puntos alusivos a la unidad 2 de la cátedra y tiene que ver con el tema de la titularidad de la acción penal y la relación que debe existir entre la Policía Nacional y la Fiscalía allá en el Ecuador, en el ámbito de los procedimientos policiales y penales que se inician. En la clase anterior yo referí unos principios estructurales del modelo acusatorio y señalé 3 principios. Uno era el principio acusatorio, el otro era el principio de igualdad de condiciones de defensa frente a la acusación y el otro el principio del juez integral. El principio del juez integral. Sin embargo, en este momento voy a estacionarme brevemente en el principio acusatorio, que trata de un principio estructural del modelo acusatorio, y precisamente en el Ecuador rige el modelo acusatorio. ¿Y qué significa ese principio acusatorio? Primero, la Constitución de la República del Ecuador prevé la separación entre la función investigativa y la tarea de juzgamiento, que es competencia propia de los tribunales. Sin embargo, allá en el Ecuador, a diferencia de Venezuela, la Fiscalía General del Estado y los órganos jurisdiccionales forman parte de una misma rama, es decir, corresponden a la función judicial. Mientras que en Venezuela no. En Venezuela el Poder Judicial corresponde solo o se involucran en él solo el Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales existentes en la República. Y el Ministerio Público, que se corresponde en el Ecuador con lo que sería la Fiscalía General del Estado, en Venezuela no es parte del Poder Judicial, sino del poder ciudadano, es decir, el Ministerio Público, que equivale a lo que es allá en el Ecuador la Fiscalía General del Estado, en Venezuela pertenece a un poder distinto al Poder Judicial, mientras que en Ecuador tanto la Fiscalía General del Estado como los órganos jurisdiccionales, que son los tribunales, forman parte de la función judicial. Ahora, siguiendo esa explicación, en la Constitución del Ecuador se prevé la separación entre la función investigativa y la de juzgamiento. La función investigativa debe ser dirigida por la Fiscalía General del Estado, entiéndase aquí, los fiscales del Estado en la República del Ecuador. Y el fundamento está en los artículos 194 y 195 de la Constitución de la República del Ecuador, y más exactamente el último artículo de los señalados, que es el 195, que le atribuye la dirección de la investigación penal y la titularidad de la acción penal en los hechos punibles de acción pública a la Fiscalía General del Estado. Y por lo que una vez presentada la acusación penal por parte del fiscal, compete pues a la función judicial, o la tarea de juzgamiento a través de los tribunales penales, conforme lo dispone el artículo 76, numeral 7, letra K, de la misma Carta Constitucional ecuatoriana, previo cumplimiento de las formalidades dispuestas en el Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, el desarrollo de esa investigación penal requiere en ocasiones
la participación de la Policía Nacional del Ecuador, pero esa participación debe cumplirse no de manera autónoma e independiente en el contexto de la funcionalidad, no. Debe hacerse bajo dependencia funcional de la Fiscalía en fundamento del artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador. De seguida voy a fijar algunos aspectos alusivos al tema. Fijados en la Constitución de la República del Ecuador, en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, en la Ley Orgánica de la Policía Nacional del Ecuador y el Estatuto Orgánico por procesos de la Fiscalía General del Estado allá en Ecuador. El artículo 163 de la Constitución del Ecuador establece exactamente en el título cuarto, capítulo tercero, sección tercera, lo correspondiente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. ¿Y qué nos dice este artículo 163? Dispone que la Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada. Y ese artículo fija su misión, que no es más que atender la seguridad ciudadana y el orden público. Ahí se fijan los dos aspectos medulares en los que debe actuar la Policía Nacional del Ecuador: atender la seguridad ciudadana y el orden público allí en el Ecuador. Ahora bien, dentro de esas dos tareas, obviamente que los miembros de la Policía Nacional tienen una formación pues basada en derechos humanos, también en algunas áreas de la investigación de manera especializada, y aparte deben cumplir labores de prevención, control frente al delito. Prevención y control frente al delito. Y deben siempre procurar la utilización primaria de medios de disuasión y conciliación como fórmulas alternativas previas al uso de la fuerza. Es decir, deben cumplir tareas disuasivas y conciliatorias antes de hacer uso de cualquier mecanismo que implique la fuerza policial. Para el desarrollo de esas tareas, la Policía Nacional debe coordinar sus funciones con los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados, entiéndase aquí, parte de la estructura de gobierno que rige en ese país. Y en esa idea es importante recalcar la importancia que cumple la Fiscalía General del Estado en la dirección de la investigación penal allí en el Ecuador. El artículo 194 constitucional dice que la Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la función judicial, único e indivisible. Entendamos acá que en su contexto la Fiscalía es un ente con uniformidad en sus lineamientos jurídicos, en sus lineamientos procedimentales, acreditados, como dije antes, exactamente en la Constitución de la República del Ecuador, al igual que en el Código Orgánico Integral Penal y la ley que rige, en este caso, a la Fiscalía General del Estado allí en el Ecuador. El artículo 195 constitucional también dispone que la Fiscalía dirigirá de oficio o a petición de parte la investigación preprocesal y procesal penal. ¿Qué debemos comprender nosotros por dirigir de oficio o a petición de parte? Si la Fiscalía está en cuenta de que ha ocurrido un hecho punible y ha tenido conocimiento a través de las noticias
publicadas en las redes sociales, pues la Fiscalía está en la obligación de manera oficiosa de poner en práctica el inicio de un procedimiento a los fines de indagar y de cumplir las tareas propias que exige una investigación, al igual que en aquellos casos en los que se requiera denuncia, donde la persona acude al órgano policial, formula la denuncia o se presenta directamente ante la Fiscalía y presenta una denuncia, pues en esas circunstancias también, a petición de la parte denunciante, la Fiscalía está en la obligación de iniciar la investigación preprocesal y procesal penal. ¿Qué debemos entender nosotros por preprocesal? Tiene que ver con el conjunto de actuaciones urgentes y necesarias que deben ser cumplidas con motivo del conocimiento que ha tenido de la ocurrencia de un delito. Entiéndase que aquí no se ha iniciado la investigación aún, pero la Fiscalía está en la obligación de, más allá de no encontrarse aún en la fase de investigación, de agotar esa etapa o esa investigación preprocesal a los efectos de poder considerar la continuidad o no, tomando como referencia si se trata de un delito de acción pública o un delito a instancia de parte agraviada o de acción privada. Ahora bien, de existir mérito, una vez cumplida la fase de investigación, ¿verdad? El Ministerio Público es en Venezuela. En el Ecuador, la Fiscalía General del Estado acusará a los presuntos infractores ante el juez competente. Presentará un escrito acusatorio, ¿verdad? E impulsará esa acusación durante la sustanciación del juicio penal, en caso de que llegare a materializarse o alcanzar el proceso, la etapa del juicio oral y público. Y para cumplir sus funciones, la Fiscalía tiene que obligatoriamente pues organizar y dirigir un sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial. Dirigirá la Fiscalía ese sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el curso de un proceso penal, y cumplirá además el resto de atribuciones que establece en este caso la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal y la ley que rige la actuación de la Fiscalía General del Estado. Continuando con el tema propio, pues es importante también destacar que más allá de dirigir la investigación, la Fiscalía allí en el Ecuador como titular de la acción penal, también existe un sistema de protección de víctimas y testigos, y ello lo ubicamos en el capítulo 4 dentro del contexto de la función judicial y justicia indígena, sección 11, y es que el artículo 198 de la Constitución de la República del Ecuador fija que la Fiscalía General del Estado debe dirigir el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros participantes en el proceso penal, para lo cual debe coordinar la obligatoria participación de otras entidades públicas afines a los intereses y objetivos del sistema y articular la participación de organizaciones de la misma sociedad civil. El sistema debe regirse por los principios de accesibilidad, responsabilidad, complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia. Es decir, que más allá de ser el titular de la acción penal, también debe procurar la Fiscalía General del Estado la protección de las víctimas y de los testigos en el desarrollo de un proceso penal. Saliéndonos del ámbito constitucional y adentrándonos al contexto del Código Orgánico Integral Penal, es necesario señalar lo siguiente. Respecto al ejercicio de la acción penal, el artículo 409 del Código Orgánico Integral Penal define algo sobre la acción penal y nos fija que ella es de carácter público, es decir, la acción penal
está reconocida por el mismo Código Orgánico Integral Penal como de carácter público y su ejercicio puede ser tanto público como privado. ¿Qué debemos considerar aquí? Que el ejercicio público de la acción corresponde ¿a quién? A la Fiscalía General del Estado a través de su representación fiscal, sin necesidad de que exista alguna denuncia previa. Y el ejercicio privado de la acción penal corresponde directamente a la víctima a través de la figura de la querella, como medio fijado en el mismo Código Orgánico Integral Penal a los efectos de poder intentar la acción penal en los delitos de acción privada. Tenemos también la titularidad de la acción penal pública. Cuando hablamos de la titularidad de la acción penal pública, nos ubicamos en el contexto del artículo 411 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué nos dice este artículo? Que la Fiscalía ejercerá la acción penal pública cuando tenga todos los elementos de convicción suficientes sobre la existencia de la infracción y de la responsabilidad de la persona procesada. Es decir, cuando hayan sido recabados suficientes elementos de convicción que hagan presumir que determinada persona es autora o partícipe del hecho criminal investigado. Y también debo reconocer que el fiscal puede también abstenerse de ejercer la acción penal en los siguientes casos: cuando se puede aplicar el principio de oportunidad por la insignificancia del hecho, o se presente una causal de prejudicialidad, procedibilidad o cuestiones previas, que tiene que ver con la existencia de trámites sobre el mismo tema en jurisdicciones ajenas al derecho penal. Seguimos con la cátedra, seguimos avanzando. Así como estamos refiriendo el tema del ejercicio de la acción penal pública, también hay que destacar el ejercicio privado de la acción penal. En Ecuador, el artículo 415 del Código Orgánico Integral Penal fija el ejercicio privado de la acción penal y allí lo señala en términos muy puntuales. Procede el ejercicio privado de la acción penal en los siguientes delitos. Nos enuncia una serie de delitos, como lo es la calumnia, la usurpación, el estupro y las lesiones que generen incapacidad o enfermedad de hasta 30 días, exceptuando en este último caso aquellos hechos vinculados a la violencia contra la mujer o a la violencia perpetrada contra algunos miembros de un núcleo familiar. Teniendo en cuenta el tema de la titularidad de la acción penal, la existencia de los delitos de acción pública y de acción privada y el ejercicio público y privado de la acción penal, entramos a tratar también un punto que refiere el Código Orgánico Integral Penal alusivo a la Policía Nacional sobre el sistema especializado integral de investigación de medicina legal y ciencias forenses. El artículo 448 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador nos establece lo que es la organización y la dirección y dice: en materia preprocesal y procesal penal, la Fiscalía organizará y dirigirá el sistema especializado integral de investigación de medicina legal y ciencias forenses, que prestará servicios especializados de apoyo técnico y científico en la administración de justicia. Se trata de un equipo propio de apoyo a la investigación técnico-científica y que además es dirigido por la Fiscalía General del Estado. Y así lo enuncia el artículo 448 al señalar que la Fiscalía organizará y dirigirá este sistema especializado integral de investigación de medicina legal y de ciencias forenses. Entonces, ese equipo, que es dirigido por la Fiscalía, presta el apoyo técnico-científico a los efectos de la mejor acreditación del punible que se ha cometido y que ello se logra a través de la investigación.
y ese sistema, refiere la misma norma, debe contar con el apoyo del organismo especializado de la Policía Nacional, es decir, reconoce la existencia de un equipo especializado en la Policía Nacional y también fija que ellos deben ejecutar sus tareas bajo la dirección de la Fiscalía y dependerán administrativamente del Ministerio del Ramo, es decir, tienen una dependencia funcional más no administrativa de la Fiscalía General del Estado. Y dentro de las atribuciones que nosotros encontramos en el ámbito de ese sistema nacional de integración, de ese sistema especializado integral de investigación de medicina legal y de ciencia forense, encontramos sus atribuciones en el artículo 449 del Código Orgánico Integral Penal y son las siguientes. Primero, dar aviso al fiscal en forma inmediata de cualquier noticia que tenga sobre el cometimiento de un delito de ejercicio público de la acción penal. Es decir, obliga a este sistema a enterar al fiscal sobre la ocurrencia de determinado delito de acción pública, recibir denuncias en delitos de ejercicio público de la acción penal y remitirlas de manera inmediata a la Fiscalía para su correspondiente procesamiento, cumplir las diferentes diligencias de investigación primarias como entrevistas, vigilancia, manejo de informes, manejo de fuentes de prueba y otros, las que serán o deberán ser registradas mediante grabación magnetofónica o de video para un mejor respaldo de la fuente de prueba. Y también ubicamos la aprehensión de personas sorprendidas en la comisión de delitos de manera flagrante, a quienes le deberán comunicar sus derechos y elaborar el correspondiente parte policial que se representa en Venezuela en el acta policial. Allí se le denomina en el Ecuador parte policial, con fijación de los datos de la persona aprehendida, quien quedará inmediatamente a órdenes del órgano jurisdiccional competente. Vigilar, resguardar, proteger y preservar el lugar donde presuntamente se ha cometido el delito y recoger o colectar las evidencias localizadas en el mismo para luego ser remitidas a un laboratorio criminalístico a los efectos de sus experticias correspondientes, previo uso o previo traslado con su correspondiente planilla de cadena de custodia. Cumplir también, de acuerdo con los plazos fijados por el fiscal, la práctica de diligencias de investigación, también cumplir las órdenes que imparta el fiscal, en este caso solicitar al fiscal autorización para la práctica de diligencias investigativas. Recordemos que no puede el órgano policial de manera directa, a espaldas del fiscal del Estado, practicar o asumir el rol de director de la investigación cuando la misma Constitución le atribuye tal facultad al fiscal en fundamento, como dije antes, del artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador. También debo referir que la Policía Nacional, en el ámbito de sus atribuciones, tiene que cumplir algunas tareas propias de la seguridad ciudadana, y exactamente el artículo 526 del Código Orgánico Procesal, del Código Orgánico Integral Penal de allí del Ecuador, refiere el tema de la aprehensión y dice que cualquier persona puede aprehender a otra siempre que sea sorprendida cometiendo un delito flagrante, que sea considerado como un delito de ejercicio público, y deberá inmediatamente entregar el mismo a la Policía Nacional. Entonces, la policía está en la obligación de recibir ese detenido y ponerlo a disposición del órgano judicial en un lapso no superior a las 24 horas, de acuerdo a lo establecido en la misma Constitución de la República del Ecuador y en el Código Orgánico Integral Penal. Por otra parte, también hablamos de los agentes de aprehensión y nos ubicamos en el artículo 528 del Código Orgánico Integral Penal, y nos indica que nadie puede ser aprehendido sino por los agentes a quienes la ley impone el deber
de hacerlo, salvo en caso de flagrancia. Fijémonos cómo aquí hay una distinción importante que fue señalada anteriormente, y es que el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador habilita a los particulares cumplir la aprehensión frente a delitos flagrantes conforme al artículo 526, pero luego de esa aprehensión deben colocarlos a disposición inmediatamente de la Policía Nacional, y precisamente la Policía Nacional es reconocido por el mismo Código Orgánico Integral Penal como un agente de aprehensión, posibilitando al particular hacerlo solo en los casos de flagrancia, no en otras circunstancias. De allí que si llegara a existir un requerimiento de orden judicial de captura de una persona determinada, pues no puede el particular materializar esa aprehensión, porque no está en el contexto de la aprehensión en estricto estado de flagrancia, sino que corresponde en todo caso a la Policía Nacional, en fundamento de ese artículo 528, cumplir con el mandato que allí le atribuye esa disposición. Una vez que la persona ha sido detenido en estricto estado de flagrancia cometiendo la infracción, viene lo que se conoce como una audiencia de calificación de flagrancia, y está dispuesta en el artículo 529, y dice que en los casos de infracción flagrante, dentro de las 24 horas desde que tuvo lugar la aprehensión, se realizará la correspondiente audiencia oral ante el juez, en el que se calificará la legalidad de su aprehensión, y el fiscal, de considerarlo necesario, formulará los cargos. Es decir, en esa oportunidad es cuando el fiscal del Estado, en este caso, formula la imputación o formula los cargos contra esta persona, siempre y cuando estuviera debidamente acreditada la comisión de algún delito flagrante que hubiera justificado su detención, y corresponde al tribunal, al juez, acoger la imputación o los cargos que la fiscalía en este caso fija sobre esta persona. Y fijémonos cómo aquí se materializa la tarea distintiva. La policía, por un lado, cumple tareas, ¿verdad?, bajo la conducción del ministerio, bajo la conducción del fiscal del Estado, y el fiscal del Estado formula los cargos ante el juez que corresponda, a fin de poder acreditar los cargos en función al delito que le ha sido atribuido y que ha generado su detención. Debo destacar también, con base en la ley orgánica de la Policía Nacional de allí del Ecuador, que la misma es una institución profesional y técnica, así lo dispone el artículo 2 de esa ley, y ellos dependen administrativamente del Ministerio de Gobierno, es decir, tienen su propia personería jurídica, su autonomía administrativa y financiera, ¿verdad? Mas, sin embargo, en el contexto de un proceso penal, ellos están en la obligación de cumplir la tarea, funcionalmente hablando, bajo la dependencia de la Fiscalía General del Estado. Y son funciones específicas de la Policía Nacional, conforme lo dispone el artículo 4 de esa ley que los rige, que es la Ley Orgánica de Policía Nacional. Primero, mantener la paz, el orden social y la seguridad pública, prevenir la comisión de delitos y participar en las investigaciones sobre las infracciones comunes, utilizando los medios autorizados por la misma Constitución del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, a fin de asegurar una convivencia pacífica de los habitantes del territorio ecuatoriano. Otra también atribución es custodiar a los infractores o presuntos infractores, que son aquellas personas que han incurrido en la comisión de los delitos, y ponerlos a órdenes de las autoridades competentes dentro del plazo previsto en la Constitución y en la ley. Y también participar, es decir, prevenir, participar en la investigación y control del uso indebido y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, precursores químicos, enriquecimiento ilícito, testaferrismo en el país, coordinando con la Interpol y más organismos similares nacionales y extranjeros cualquier tipo
de acción propia sobre esta materia, tomando en cuenta la especialidad que le acredita la ley en este punto específico del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicos. Entonces, fijémonos cómo la Policía Nacional, cualquiera que sea su especialidad o circunstancia en que la misma se halle, tiene la obligación de intervenir en las funciones y casos de policía, de acuerdo con lo previsto en la misma Constitución ecuatoriana y demás disposiciones legales, entiéndase el Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica de la Policía Nacional, además de la ley que rige las actuaciones propias de la Fiscalía General del Estado. La Policía Nacional tiene unas unidades especiales que funcionan a través de comandos tácticos de reacción inmediata. Unos son flexibles y de gran capacidad de maniobra y movilización. Tienen exactamente un adiestramiento especializado y son aptos a fin de ser utilizados en diversas labores o tareas policiales sin perjuicio de otras que se crearen, y puedo mencionar entre estas la siguiente. Tiene una unidad de investigación especial, tiene una unidad antisecuestro, tiene también una dirección nacional contra el tránsito y la seguridad vial, una dirección nacional de la Policía Judicial e Investigaciones, tiene dirección nacional antinarcóticos, en fin, tiene un dossier de disposiciones, ¿verdad?, que habilitan en este caso el actuar de los funcionarios propios de la Policía Nacional del Ecuador. Ahora bien, también por otra parte tenemos el Estatuto Orgánico por proceso de la Fiscalía General del Estado. Entonces, esta disposición o este Estatuto Orgánico por procesos de la Fiscalía General del Estado se trata de una ley que regula el actuar de la Fiscalía General del Estado. Allí pueden ubicar la visión y la misión en los artículos 2 y 3, que no es de nuestro interés en este momento, pero sí nos interesan las atribuciones y responsabilidades de la Fiscalía General del Estado, y allí encontramos específicamente en el artículo 5, numeral primero, dirigir y promover de oficio o a petición de parte la investigación preprocesal y procesal penal de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal y demás leyes en casos de delitos de acción penal pública. Dirigir y coordinar las actuaciones de la Policía Judicial y las indagaciones previas y en las etapas propias del proceso penal. Entonces allí encontramos el fundamento de las atribuciones y responsabilidades de la Fiscalía General del Estado, como dije antes, en el artículo 5 del Estatuto Orgánico por procesos de la Fiscalía General del Estado. Además de ordenar y dirigir el sistema especializado integral de investigación, dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre otras atribuciones que tiene la Fiscalía General del Estado allí en el Ecuador. Y dentro de las fiscalías también especializadas encontramos dirigir las investigaciones, pero partiendo de un sorteo y notificación proveniente del Servicio de Atención Integral a cada fiscalía especializada. Entonces, observemos cómo en el Ecuador existe una estructura normativa que permite definir el rol de los órganos integradores del sistema de justicia. Aquí tenemos, por un lado, tenemos la Constitución de la República del Ecuador, tenemos el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, tenemos la Ley Orgánica de la Policía Nacional del Ecuador y tenemos el Estatuto Orgánico por procesos de la Fiscalía General del Estado. Entonces, hemos cumplido la actividad académica del día de hoy con relación al tema de la titularidad de la acción penal y la relación que debe existir entre la Fiscalía y la Policía Nacional, que además ha sido debidamente explicada
desde lo macro a lo micro, partiendo de los enunciados constitucionales hasta pasearnos por el Código Orgánico Integral Penal como norma procesal reguladora del proceso acusatorio allí en el Ecuador, al igual que los estamentos establecidos en la Ley Orgánica de la Policía Nacional y además del, como dije antes, del Estatuto Orgánico por Procesos de la Fiscalía General del Estado. Yo doy una recomendación final. Yo siempre se lo hice saber a los funcionarios policiales mientras ejercí la función como fiscal del Ministerio Público en Venezuela, que equivale a la Fiscalía General del Estado allá. Yo fui fiscal en Venezuela durante 21 años y dirigí un sinfín de investigación. El éxito de un proceso penal se va a acreditar en la medida en que tanto la Fiscalía como el órgano policial actúen de manera conjunta en el marco de los casos que se vean obligados a iniciar con motivo de los delitos cuya acción pública resulte evidente. En los hechos punibles de acción pública es importante que estén de la mano tanto el fiscal como el órgano policial a fin de materializar el ejercicio oportuno y efectivo de la acción penal. No me queda más que despedirme de ustedes por el día de hoy, desearles el mayor de los éxitos e indicarles que nos seguiremos encontrando a través del aula virtual y procuremos seguir cumpliendo con las asignaciones que se vayan fijando. Revisen el aula, toda vez que a partir de mañana podrán observar otra actividad que se va a subir a los efectos de la correspondiente unidad 3. Nos seguimos encontrando a través del aula virtual. Feliz día para todos.